Sal ahora. No eres bienvenido aquí. Llama a seguridad para sacar a esta mujer de aquí. La voz del gerente fue absolutamente explosiva y resonó como un trueno en todo el concesionario de coches de lujo. Su rostro estaba rojo de sangre, con las venas abultadas en su cuello, mientras le gritaba a una mujer negra vestida con ropa informal. La tensión en esa sala de exposición era tan espesa que podría haber sido cortada con un cuchillo. Era Brad Wilson y había perdido completamente el control. Los clientes se quedaron mirando en estado de shock. Los empleados se quedaron congelados en el lugar. Y esta mujer a la que le gritaba estaba parada allí con una calma que era absolutamente escalofriante. Su nombre era Sora y respondió con una precisión helada. No tienes idea de lo que acabas de hacer. La forma en que lo dijo me puso escalofríos en la espalda. No hubo gritos, ni histeria, solo furia pura y controlada que de alguna manera era más aterradora que cualquier pelea a gritos. Y eso fue suficiente para saber que se había cruzado una línea. ¿Alguna vez has sido discriminado? Pulsa el botón de suscripción ahora y escribe karma en los comentarios porque lo que estás a punto de ver demuestra que el karma es muy real. La mujer negra era Sora Thompson. Y a los 42 años, había construido uno de los imperios automovilísticos más exitosos de Estados Unidos, completamente desde cero. Estamos hablando de un millonario que hizo su fortuna por sí mismo y que era propietario no solo de uno, ni de 5, sino de 12 concesionarios de automóviles de lujo en todo el estado. Thompson Automotive Group era su bebé, el trabajo de su vida. Y ese día, vio a sus empleados destruir todo lo que ella representaba. Sora acababa de adquirir Prestige Motors en Beverly Hills, su más reciente y más costosa incorporación al Thompson Automotive Group. Este no era un concesionario cualquiera. Estamos hablando de un lugar que vendía autos que valían más que las casas de la mayoría de las personas, atendiendo a celebridades de Hollywood, multimillonarios tecnológicos y familias adineradas que pensaban que las compras de 6 cifras eran calderilla. Pero Sora había oído susurros, rumores que le revolvían el estómago. Algunos antiguos clientes comentaban en voz baja cosas que no le parecían bien. Historias sobre personas que fueron tratadas de manera diferente según su apariencia, lo que vestían o el vecindario del que provenían. No se trataba de quejas fuertes ni de críticas enojadas. Eran indicios sutiles que sugerían que algo andaba muy mal con la cultura de su más reciente adquisición. Fue entonces cuando Sora decidió hacer algo que confirmaría sus peores temores o la tranquilizaría. Iba a poner a prueba a sus propios empleados, pero no de la forma que esperaban. Esta no iba a ser una simple inspección corporativa con aviso previo y presentaciones preparadas. No, esto iba a ser real, crudo y completamente auténtico. Entonces a Sora se le ocurrió un plan tan brillante como arriesgado. Ella iba a ir de incógnito en su propio concesionario. Ahora tienes que entender lo loca que era esta idea. Sora Thompson estaba acostumbrada a entrar a las salas e imponer un respeto instantáneo. Estaba acostumbrada a miles de trajes de hombre de negocios, a un trato de primera clase y a que la gente se pusiera firme cuando ella hablaba. Su uniforme diario habitual consistía en ropa de diseñador que costaba más de lo que la mayoría de la gente fabricaba en un mes. Joyas que reflejaban la luz desde el otro lado de la habitación y una presencia que gritaba éxito a una milla de distancia. Pero ese día no. Ese día, ella se convertiría en alguien completamente diferente. Sora fue al fondo de su vestidor y sacó ropa que no había usado en años. Vaqueros viejos de color azul con manchas desgastadas en las rodillas. Unas zapatillas que ya no tenían futuro y una camiseta descolorida que parecía comprada en una tienda de descuento. Mirándose en el espejo, apenas reconoció a la mujer que la miraba. El pulido director ejecutivo desapareció y fue reemplazado por alguien que parecía tener dificultades para llegar a fin de mes. Piensa en lo que Sora estaba arriesgando allí. No se trataba solamente de sentimientos heridos o de un mal servicio al cliente. Si sus sospechas eran correctas, si sus empleados realmente discriminaban a los clientes por su apariencia o raza, eso podría destruir todo por lo que había trabajado.
La reputación de Thompson Automotive Group se basó en la integridad y el respeto. Cualquier indicio de discriminación podría dar lugar a demandas judiciales, boicots y la destrucción total de la marca que ella había pasado décadas construyendo. Pero Zora no podía vivir con la incertidumbre. Ella tenía que saber la verdad, incluso si esa verdad iba a ser dolorosa. El toque final a su disfraz fue quizás la decisión más importante de todas. En lugar de conducir uno de sus vehículos habituales, el Bentley Continental GT que usaba para reuniones de negocios, el modelo Tesla que manejaba por la ciudad o incluso el clásico Mustang 1967 que conservaba para los viajes de fin de semana, Zora eligió su Honda Civic 2015. Ahora bien, no hay nada malo con un Honda Civic. Es confiable, económico y práctico. Pero en un concesionario de lujo, donde el auto más barato del lote costaba más que el salario anual de la mayoría de la gente, presentarse en un Civic de 9 años era como llevar un cartel de neón que decía, probablemente no puedo permitirme estar aquí. Y ese era exactamente el punto. Cuando Zora llegó al estacionamiento de Prestige Motors en su modesto Honda Civic, vistiendo ropa que la hacía parecer una persona normal tratando de comprar un auto, no tenía idea de que estaba a punto de presenciar un comportamiento tan impactante, tan descaradamente discriminatorio, que la obligaría a tomar decisiones que cambiarían vidas para siempre. La prueba estaba a punto de comenzar y sus empleados no tenían idea de que estaban a punto de ser juzgados por la misma persona que firmaba sus cheques de pago. En el momento en que Zora Thompson cruzó esas inmaculadas puertas de vidrio de Prestige Motors, sus peores pesadillas sobre lo que podría estar sucediendo en su propio concesionario estaban a punto de convertirse en una horrible realidad. Lo que estaba a punto de experimentar en los siguientes 20 minutos la impactó profundamente y demostró que a veces las personas en las que más confías son capaces de traicionar todo lo que representas. En la sala de exposiciones de lujo, había pisos de mármol pulido que brillaban como espejos, candelabros de cristal, colgando de techos de 20 pies de alto y automóviles tan caros que parecían obras de arte. Ferraris, Lamborghinis, Bentleys y Rolls-Royce se exhibieron como joyas preciosas. Cada uno vale más que la casa de la mayoría de la gente. Todo el lugar gritaba dinero, exclusividad y éxito. Pero en el momento en que Zora entró, vistiendo su disfraz de jeans desgastados y zapatillas viejas, fue como si se hubiera vuelto completamente invisible. Y quiero decir completamente invisible. Había 3 vendedores en el piso y cada uno de ellos estaba ocupado atendiendo a los clientes. Los vendedores prácticamente se desvivían por ayudar a estos clientes, se reían de sus chistes, les ofrecían café y los trataban como a la realeza. Zora se quedó allí parada durante 3 minutos completos, 3 minutos enteros, y nadie reconoció su existencia. Ella observaba a los vendedores pasar junto a ella, hacer contacto visual y luego mirar hacia otro lado como si ella ni siquiera estuviera allí. La falta de respeto fue tan flagrante, tan obvia, que realmente resultó sorprendente. Finalmente, Zora se acercó al mostrador de recepción donde estaba sentada una joven llamada Jessica. Ahora Jessica parecía salida de una revista de moda. Cabello rubio perfectamente peinado, maquillaje que probablemente llevó una hora y ropa que costó más de lo que la mayoría de la gente gasta en comestibles en un mes. Estaba escribiendo en su computadora, claramente consciente de que alguien estaba frente a su escritorio, pero ni siquiera se molestó en levantar la vista. Zora esperó pacientemente durante casi un minuto antes de que Jessica finalmente levantara la vista con la mirada más despectiva y condescendiente que jamás hayas visto. Sin ningún saludo, sin ningún intento de servicio al cliente, Jessica inmediatamente asumió lo peor sobre el motivo por el que Zora estaba allí. Si estás aquí por un trabajo, las solicitudes están en línea, dijo Jessica en un tono tan frío y despectivo que podría haber congelado el agua. No la saludó, no preguntó cómo podía ayudar, ni siquiera mostró la más mínima cortesía profesional. Simplemente asumió que una mujer negra con ropa informal debía estar buscando trabajo, no comprando un auto. Piensa en lo insultante que fue eso. Zora era la dueña de todo este concesionario. Ella empleaba a Jessica.
Firmaba los cheques que mantenían este lugar en funcionamiento. Y la trataban como a una persona cualquiera de la calle buscando trabajo. Pero Sora mantuvo la calma. Recuerda, esto era una prueba y necesitaba ver cuán profunda era esta discriminación. Así que respondió con cortesía y profesionalismo, como se debe tratar a cualquier cliente potencial. Me interesa mirar autos. Jessica miró a Sora de arriba a abajo como si estuviera inspeccionando una basura que de alguna manera se hubiera colado en su impecable sala de exhibición. Su voz destilaba condescendencia cuando dijo, «Cariño, nuestro auto más barato es 40,000 pesos. Quizás podrías probar en el de segunda mano de la calle». La audacia era absolutamente impresionante. Pero esto es lo que lo empeoró aún más. Jessica dijo «cariño», con esa voz falsa y condescendiente diseñada para hacer sentir a cualquiera pequeño y estúpido. Le hablaba a Sora como si fuera una niña que hubiera entrado en una tienda para adultos por error. Sora estaba allí, procesando lo que acababa de pasar, cuando las cosas estaban a punto de empeorar mucho, porque fue entonces cuando Brad Wilson hizo su entrada. Y este hombre estaba a punto de mostrarnos niveles de arrogancia y discriminación que hacían que Jessica pareciera educada en comparación. Brad Wilson tenía 38 años y se comportaba como si fuera el dueño del mundo. Tenía ese pelo engominado hacia atrás, un traje caro y una arrogancia que gritaba, «Creo que soy mejor que todos los demás». Este era un hombre que se había ganado la vida adulando a clientes ricos mientras menospreciaba a todos los demás. Y estaba a punto de mostrarle a Sora exactamente qué clase de persona había contratado sin querer. Brad había estado observando esta interacción desde el otro lado de la sala de exposición y se acercó con una sonrisa falsa. Eso no llegó a sus ojos. Su actitud denotaba superioridad y condescendencia al decir, «Señora, creo que ha habido un malentendido». No se presentó, no le dio la bienvenida al concesionario, no mostró ningún interés genuino en ayudarla. Inmediatamente asumió que había un malentendido, como si la presencia de Sora fuera un error que debía corregirse. Pero Sora no se rindió. Llevaba suficiente tiempo en el negocio como para reconocer una prueba cuando la veía. Y estaba decidida a ver hasta dónde eran capaces de llegar sus empleados. Así que respondió con calma y claridad, «Me gustaría ver sus sedanes de lujo». Aquí fue donde Brad empezó a mostrar su verdadera cara. En lugar de hacer lo que cualquier buen vendedor haría, que era mostrarle los coches e intentar cerrar una venta, Brad esbozó una sonrisa falsa tan transparente que casi resultaba insultante. Su respuesta fue una clase magistral de discriminación disfrazada de protocolo empresarial. «Esos requieren compradores serios con financiación preaprobada», dijo. Y la forma en que enfatizó a los compradores serios dejó clarísimo que no consideraba a Sora como tal. Piensen en lo ridículo que era. Sora solo había pedido ver coches, no comprar uno, no probar uno. Solo mirarlos. Y Brad ya le exigía pruebas de que podía permitírselos. Otros clientes en la sala de exposición empezaban a notar lo que ocurría. Observaban a una mujer negra con ropa informal siendo tratada con indiferencia por el personal. Y en lugar de parecer avergonzados o incómodos por la evidente discriminación, algunos la miraban como si Sora fuera una especie de entretenimiento. La humillación era deliberada. Era pública y estaba diseñada para que Sora se sintiera tan incómoda que simplemente se marchara sola. Brad sabía exactamente lo que hacía. Estaba montando un espectáculo para sus clientes reales, demostrando que protegía su entorno exclusivo de la gente que no pertenecía a él. Pero Sora no se iba a ninguna parte. Había visto lo suficiente para saber que sus peores temores eran ciertos, pero necesitaba documentar lo mal que estaban las cosas en realidad. Así que decidió forzar la prueba. Aún más. Sora se acercó a un impresionante sedán BMW con un precio que habría hecho llorar a cualquiera. $85,000. Era elegante, negro y absolutamente precioso. El tipo de coche que representaba el éxito y los logros. Lo examinó con atención, pasando la mano por la pintura lisa. Mirando por las ventanillas,
mostrando genuino interés y aprecio por la artesanía. Fue entonces cuando Brad perdió la cabeza por completo. En lugar de ver a un cliente potencial interesado en un coche caro, Brad vio una amenaza para su preciada sala de exposición. Se acercó furioso con una expresión de pura indignación, como si Sora acabara de cometer algún delito al atreverse a tocar uno de sus vehículos. Voy a necesitar ver 3 documentos de identidad y extractos bancarios recientes antes de que podamos hablar de este vehículo. Exigió en voz lo suficientemente alta para que todos en la sala de exposición lo oyeran. 3 documentos de identidad y extractos bancarios. Para una mujer que solo quería ver un coche, esto no era un procedimiento estándar. Era discriminación, pura y simple. Pero Brad no había terminado de humillar a Sora. Oh, no, él estaba. Apenas empezaba. Llamó al guardia de seguridad que estaba sobre Sora como si fuera una amenaza que necesitaba ser vigilada. El guardia se llamaba Tom y era un tipo corpulento con una presencia intimidante diseñada para poner nerviosa a la gente. Tom se acercó con la mano sobre la radio, como si estuviera listo para pedir refuerzos si la situación se descontrolaba. Por si acaso, le dijo Brad a Tom, pero lo dijo lo suficientemente alto para que Sora lo oyera. Por si acaso. ¿Qué? El mensaje era claro. Sora estaba siendo tratada como una posible delincuente, no como una posible clienta. Pero entonces ocurrió algo que expuso la discriminación de la forma más brutal e innegable posible. Una clienta blanca bien vestida entró por la puerta principal, y la transformación en el comportamiento del personal fue tan drástica que fue como presenciar un negocio completamente diferente. Esta nueva clienta llevaba un traje caro, zapatos lustrados y un reloj que probablemente costaba más que los coches de la mayoría de la gente. En cuanto entró, fue como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Jessica, la misma recepcionista que había tratado a Sora como basura, al instante, se puso firme con una sonrisa cálida y acogedora. Buenas tardes, señor. Bienvenido a Prestige Motors. ¿Cómo podemos ayudarle hoy? Su voz era completamente diferente. Amable, profesional, genuinamente interesada en ayudar. Uno de los vendedores que había ignorado por completo a Sora al entrar, se acercó de inmediato al nuevo cliente con café, una silla cómoda y un entusiasmo genuino por mostrarle la sala de exposición. Sora observó este doble rasero en tiempo real, y se podía ver cómo apretaba la mandíbula con furia contenida. Estaba presenciando cómo el mismo personal trataba a 2 clientes de maneras completamente opuestas, basándose únicamente en la apariencia y la raza. El contraste era tan marcado, tan obvio, que resultaba realmente doloroso de ver. El cliente blanco pidió ver el mismo BMW que le interesaba a Sora. En cambio, el vendedor prácticamente corrió a buscar las llaves, ansioso por dejar que este serio comprador se sentara dentro del coche, lo arrancara y lo probara. Sin preguntas, sin comprobantes de ingresos, sin miradas sospechosas ni conversaciones susurradas con el personal de seguridad. Fue entonces cuando Brad asestó lo que pensó que sería su golpe final. Se acercó a Sora con eso. La misma sonrisa falsa y dijo, quizás estés más cómoda en otro lugar. La pausa antes de ir a otros lugares fue deliberada y cargada de significado. Básicamente, le estaba diciendo que fuera a otro lugar, a un lugar que atendiera a su tipo de gente. Era segregación disfrazada de servicio al cliente. Discriminación envuelta en lenguaje cortés. Este fue el momento en que 30 años de construir un negocio basado en el respeto y la igualdad se derrumbaron ante los ojos de Sora. Estaba viendo a sus propios empleados destruir todo en lo que ella creía, y había llegado a su límite. Fue entonces cuando el guardia de seguridad Tom tomó la peor decisión de su vida. Se abalanzó sobre Sora y la agarró del brazo con fuerza como si fuera una delincuente. Vamos, señora. Hora de irse. Su agarre fue agresivo, irrespetuoso y completamente fuera de lugar. Pero Sora no lo permitió. Apartó el brazo con una fuerza sorprendente. Quítame las manos de encima. Saldré yo misma. La fuerza en su voz los dejó a todos paralizados.
Incluso en ese momento de completa humillación, se comportó como la realeza. Brad pensó que ganó. Su voz resumaba petulancia mientras asestaba lo que creía que era el golpe mortal. Y no vuelvas a menos que puedas permitirte comprar aquí. La arrogancia era absolutamente repugnante. Pero entonces sucedió algo que lo cambió todo. Sora se detuvo en la puerta y se dio la vuelta lentamente. Por primera vez, sonrió. No era una sonrisa amistosa. Era el tipo de sonrisa que debería haber hecho que todos en esa habitación corrieran a esconderse. Su voz era mortalmente baja. Oh, volveré muy pronto. La forma en que dijo esas palabras te dio escalofríos. Había una promesa en su voz, una certeza que te hacía darte cuenta de que Brad no tenía ni idea de con quién se acababa de meter. Todo el concesionario quedó en silencio cuando ella salió, dejando a todos preguntándose qué acababa de pasar. Fue escoltada físicamente fuera de su propio concesionario como una delincuente común. Sora Thompson estaba sentada en su modesto Honda Civic en el estacionamiento, y por primera vez en toda esta experiencia, se permitió sentir todo el peso de lo que acababa de suceder. Le temblaban las manos, no por miedo ni no fue vergüenza, sino pura rabia concentrada que se había acumulado durante la última hora. Si estuvieras en el lugar de Sora, ¿qué habrías hecho? Cuéntanoslo en los comentarios. Y no olvides suscribirte para ver más historias como esta. En el coche, Sora cogió su teléfono y su primera llamada fue a Sara, su asistente. Cuando Sara contestó, la voz de Sora sonaba serena. La calma que precede a una tormenta que arrasará con todo a su paso. Sara, sí, suspendieron la prueba estrepitosamente, dijo Sora. Y se podía percibir la furia contenida en cada palabra. No se trataba solo de un mal servicio al cliente ni de unos pocos empleados groseros. Era un fracaso total de todo lo que se suponía que representaba Thompson Automotive Group. Sora se había presentado a esta prueba sospechando que podría haber problemas con el servicio al cliente, tal vez algún sesgo inconsciente o falta de formación. Esperaba encontrar pequeños problemas que pudieran solucionarse con una mejor gestión y formación en diversidad. En cambio, descubrió una discriminación sistemática, deliberada e institucionalizada que iba en contra de todo lo que ella había dedicado su carrera a construir. Pero entonces, Sora dijo algo que debería haber aterrorizado a Brad Wilson y a su equipo. Preparad la documentación de despido. Esas 4 palabras representaban el fin de carreras, la destrucción de medios de vida y el desmantelamiento total de la cultura tóxica que se había permitido que se arraigara en su nueva adquisición. Esto no iba a ser un tirón de orejas ni una reprimenda. Iban a rodar cabezas, y Sora estaba afilando el hacha. Pero mientras Sora estaba sentada en su coche, procesando la magnitud de lo que acababa de experimentar a través de los grandes ventanales de la sala de exposición, vio entrar a otra clienta al concesionario y se le encogió el corazón al instante porque sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder. La nueva clienta era Jennifer, una joven profesional negra que parecía tener 20 y tantos años. Jennifer vestía elegantemente un elegante traje de negocios, con una actitud segura y decidida. Claramente, alguien que había trabajado duro para alcanzar el éxito en su carrera. Jennifer representaba todo lo que debía celebrarse. Joven, ambiciosa, exitosa y lista para recompensar su esfuerzo con una compra de lujo. Ella era exactamente el tipo de cliente que cualquier negocio legítimo debería haber estado encantado de atender. Pero Sora sabía que nada de eso le importaría al personal de Prestige Motors. Y tenía toda la razón. Desde su posición privilegiada en el estacionamiento, Sora observó con horror cómo el mismo patrón de discriminación comenzaba a repetirse. Jessica, la recepcionista que había tratado a Sora como basura, apenas levantó la vista cuando Jennifer se acercó a su escritorio. Los mismos vendedores que habían ignorado por completo a Sora continuaron sus conversaciones con los clientes existentes, actuando como si Jennifer no existiera. Pero la cosa empeoró. Mucho peor. Sora vio como Brad Wilson se fijó en Jennifer y se acercó a ella con la misma sonrisa falsa y actitud condescendiente.
No podía oír la conversación desde fuera, pero no le hacía falta. El lenguaje corporal lo decía todo. Brad usaba los mismos gestos despectivos, el mismo tono condescendiente, el mismo proceso sistemático de humillación que había usado con Sora minutos antes. En ese momento, Sora se dio cuenta de que lo que le había sucedido no era personal. Era una política. No se trataba de un mal empleado que tuviera un mal día ni de un solo incidente de falta de criterio. Se trataba de una discriminación sistemática e institucionalizada que ocurría a diario en su concesionario, y ella no era consciente de ello. Jennifer estaba pasando por el mismo proceso degradante que Sora acababa de sufrir. Las exigencias de identificación, las preguntas sobre financiación, las sutiles sugerencias de que podría estar más cómoda comprando en otro sitio, todo volvía a ocurrir, como una horrible pesadilla recurrente. Sora observaba cómo otros clientes de la sala de exposición, los clientes bien vestidos y con aspecto adinerado, eran tratados con respeto y cortesía, mientras que a Jennifer la hacían sentir incómoda y fuera de lugar. La doble moral era tan flagrante, tan sistemática, que era evidente que llevaba meses, quizá años. Fue entonces cuando algo dentro de Sora se quebró. Ya no se trataba solo de negocios. Se trataba de la dignidad humana básica. Se trataba de cada joven profesional como Jennifer que había entrado en esa sala de exposición con el sueño de recompensar su éxito con una compra de lujo, solo para ser tratada como si no perteneciera. Se trataba de cada cliente que había sido juzgados por el color de su piel en lugar de por su carácter. Sora comenzó a grabar en silencio con su teléfono, documentando la discriminación que se desarrollaba ante sus ojos. Reunía pruebas, construía un caso, se preparaba para el ajuste de cuentas que estaba a punto de desatarse. Cada gesto, cada mirada despectiva, cada momento de falta de respeto quedaba grabado para la posteridad. Pero entonces Sora hizo algo que indicó que la situación estaba a punto de escalar a un nivel que Brad Wilson y su equipo jamás imaginaron. Envió un mensaje de texto de tan solo 8 palabras, pero esas 8 palabras estaban a punto de cambiarlo todo. Es peor de lo que pensábamos. Iniciar el protocolo 7. Protocolo 7. Esa frase debería haber aterrorizado a cualquiera que trabajara en Thompson Automotive Group, ya que representaba la opción nuclear, el último recurso que Sora esperaba no tener que usar nunca. Este era el protocolo reservado para situaciones tan graves, tan dañinas para la reputación y los valores de la empresa, que requerían una acción inmediata y decisiva al más alto nivel. A los pocos minutos de enviar el mensaje, el teléfono de Sora empezó a vibrar con respuestas. Su equipo legal, su departamento de recursos humanos, sus gerentes regionales, todos sabían lo que significaba el Protocolo 7 y se preparaban para lo que iba a ser la limpieza corporativa más drástica de la historia de la empresa. Entonces hizo otra llamada, y esta debería haberle helado la sangre a Brad Wilson si hubiera tenido alguna idea de lo que estaba sucediendo. Llamar al gerente regional. Decirle que es urgente. El gerente regional, no un supervisor local, ni un directivo intermedio, sino la persona que supervisaba varias ubicaciones, la persona con el poder de tomar decisiones que afectaban a distritos enteros. Sora ya no estaba jugando. Estaba llamando a los peces gordos. Y algo enorme estaba a punto de suceder. Después de unos 15 minutos de llamadas telefónicas, Sora desapareció. Se marchó en su Honda Civic, dejando al personal pensando que habían ganado, que habían protegido con éxito su preciada sala de exposición de alguien que no pertenecía. Brad probablemente se sentía muy bien consigo mismo. Tal vez incluso les contó a otros miembros del personal cómo había tratado con ese cliente difícil. Pero entonces sucedió algo que iba a empezar a poner a Brad muy nervioso. A cerca de media hora después, una figura se acercó a la entrada principal de Prestige Motors. Y esta vez, todo en la situación era diferente. La persona que cruzaba esas puertas vestía un traje de negocios a la medida que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes. Los zapatos eran de cuero italiano caro, pulidos como un espejo. Las joyas eran sutiles, pero claramente caras.
Todo en esta persona gritaba éxito, autoridad y dinero. Era Zora, pero estaba completamente transformada. Atrás quedó la mujer de vaqueros desgastados y zapatillas viejas. En su lugar había alguien que parecía capaz de comprar todo el concesionario sin sudar la gota gorda. La confianza en su andar, la autoridad en su porte, la silenciosa energía que irradiaba a cada paso. Esta era una persona completamente diferente a la que habían echado hacía menos de una hora. Cuando Zora habló, su voz también había cambiado. No era el tono cortés y paciente de alguien que intentaba ser un buen cliente. Esta era la voz de alguien acostumbrado a las salas de juntas, las adquisiciones hostiles y la toma de decisiones que afectaban a miles de personas. Esta era la voz del poder, y estaba a punto de sacudir los cimientos de todo lo que Brad creía saber. Me gustaría hablar con su gerente de distrito, dijo Zora. Y la forma en que lo dijo dejó claro que no era una petición. Fue una orden. Brad levantó la vista de lo que estaba haciendo. Y por una fracción de segundo, hubo algo familiar en esta mujer. Pero no podía ubicarlo con exactitud, y su arrogancia no le permitía considerar que la persona que acababa de humillar posiblemente pudiera estar parada frente a él luciendo como $1.000.000. Mire señora, pensé que ya habíamos resuelto esto. No puede seguir volviendo, dijo Brad. Y el tono despectivo en su voz demostraba que todavía no entendía a qué se enfrentaba. Pensó que esta era la misma persona a la que había echado, tal vez disfrazada para intentar impresionarlo, tal vez pensando que con mejor ropa conseguiría un mejor trato. No tenía idea de que estaba a punto de recibir una lección con consecuencias que lo perseguirían por el resto de su carrera. Pero entonces Zora dijo algo que debería haber hecho que la sangre de Brad se congelara en sus venas. Dile que Zora está aquí. La confusión de Brad era obvia. ¿Zora quién? Escucha, voy a llamar a la policía. Pero en lugar de intimidarse o dar marcha atrás, Zora simplemente sonrió. Y esta no era una sonrisa amistosa ni una sonrisa nerviosa. Este era el tipo de sonrisa que debería haber hecho que todos en esa sala de exposición corrieran a esconderse. Él lo sabrá, dijo ella. Y esas dos palabras contenían más confianza y certeza que la que Brad había demostrado en toda esta interacción. Pronto, el gerente del distrito irrumpió a través de esas puertas de vidrio como si su vida dependiera de ello, y todo en su entrada gritaba pánico y desesperación. Se trataba de Robert Chen, un hombre que supervisaba varios concesionarios en toda la región. Alguien que estaba acostumbrado a manejar situaciones de alta presión y gestionar operaciones millonarias. Pero en ese momento parecía que estaba a punto de sufrir un ataque al corazón. Robert prácticamente corría por el suelo de mármol, con su costoso traje arrugado por las prisas y el sudor golpeándole la frente. A pesar del perfecto aire acondicionado que había en la sala de exposición, sus ojos recorrían toda la habitación, buscando frenéticamente a alguien. Y cuando vio a Zora parada allí con su traje de negocios, sucedió algo increíble. Robert Chen, este poderoso director de distrito que inspiraba respeto en toda la industria automotriz, palideció por completo. El color desapareció de su rostro como si alguien le acabara de decir que su peor pesadilla se había hecho realidad. Su boca se abrió y se cerró unas cuantas veces como si intentara hablar, pero no pudiera encontrar las palabras. Y entonces, con una voz que temblaba de miedo y respeto, Robert dijo algo que estaba a punto de cambiarlo todo. Señorita Thompson, no tenía idea de que usted era. Señorita Thompson, no señora, no dama, no algún título despectivo que Brad había estado usando. La señorita Thompson lo dijo con el tipo de reverencia y terror que se reserva para alguien que tiene el poder de acabar con su carrera con una llamada telefónica. Pero antes de que Robert pudiera terminar su frase, Brad Wilson cometió lo que podría haber sido el mayor error de toda su vida. Interrumpió al gerente de distrito, el jefe de su jefe, con el tipo de arrogancia que estaba a punto de costarle todo. Thompson, espera, ¿cómo conoces a este alborotador? Brad lo dijo, y la falta de respeto en su voz era absolutamente impresionante.
Acababa de llamar a alguien que el director del distrito claramente temía por un alborotador. Acababa de despedir a alguien a quien su superior trataba con evidente diferencia y temor. Este fue el momento en el que los espectadores observadores comenzaron a unir las piezas. Las llamadas telefónicas, la misteriosa confianza, la forma en que Sora había ganado respeto de personas que ni siquiera estaban en la habitación. Todo empezaba a tener sentido. Thompson. Ese nombre debería haber significado algo en la industria automotriz. Ese nombre debería haber infundido miedo en los corazones de cualquiera que trabajara en la venta de automóviles de lujo. Pero Brad todavía no tenía idea. Incluso con toda la evidencia acumulándose a su alrededor, incluso con su gerente de distrito luciendo como si estuviera a punto de desmayarse, Brad todavía no entendía con qué estaba lidiando. Robert Chen parecía querer meterse en un agujero y desaparecer para siempre. Estaba viendo a su gerente regional insultar a alguien que claramente tenía poder sobre ambos y sabía que sus carreras estaban a punto de ser destruidas. Su voz temblaba mientras intentaba controlar los daños. Pero ya era demasiado tarde para eso. Pero entonces Sora habló y su voz cortó la tensión como un cuchillo. Ella no estaba gritando. Ella no estaba emocionada. Ella no era dramática. Ella hablaba con ese tipo de autoridad silenciosa que hacía que todos en la sala dejaran de hacer lo que estaban haciendo y prestaran atención. Robert, me gustaría que observaras cómo tu personal trata a los clientes potenciales, dijo. Y esas palabras deberían haber aterrorizado por completo a todos los presentes en esa sala de exposición. Robert Chen se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, y el terror en sus ojos era palpable. Había sido una prueba. Sora Thompson, quienquiera que fuera, había venido a este concesionario para probar cómo el personal trataba a los clientes, y habían fracasado estrepitosamente. El sudor corría por la cara de Robert al comprender que estaba presenciando un desastre que tendría consecuencias en toda la organización. Pero aquí es donde las cosas se pusieron realmente increíbles. Como Sora no había terminado de jugar con Brad Wilson, estaba a punto de darle una oportunidad más para cavar su propia tumba, aún más profunda. Sora se volvió hacia Brad con la misma confianza y calma, y le dijo, sigo interesada en ese BMW. Le estaba dando a Brad la oportunidad de redimirse, de demostrar que tal vez la discriminación era solo un malentendido, que tal vez podría tratar bien a los clientes cuando entendiera con quién estaba tratando. Era una prueba dentro de otra prueba, y Brad estaba a punto de fracasar de la forma más estrepitosa posible. Pero Brad Wilson, incluso con su gerente de distrito allí de pie, con cara de estar a punto de sufrir un ataque de pánico, incluso con todas las señales de advertencia, destellando a su alrededor como luces de emergencia, seguía sin entenderlo. Su respuesta demostró que la discriminación no era solo un mal juicio ni un mal día. Era quien realmente era en su esencia. Señora, después de su comportamiento anterior, empezó a decir Brad, y la audacia fue absolutamente alucinante. Estaba a punto de culpar a Sora por su comportamiento discriminatorio. Iba a sugerir que, de alguna manera, ella era responsable de que la trataran como basura en su propio concesionario. Pero Sora lo interrumpió con 3 palabras que deberían haber hecho sudar frío a cualquier gerente discriminatorio de Estados Unidos. Mi comportamiento. Hablemos de comportamiento. La forma en que lo dijo fue absolutamente escalofriante. No había ira, ni voz alta, ni arrebato emocional, solo una furia fría y calculada, expresada con precisión quirúrgica. Estaba a punto de diseccionar cada cosa que Brad y su personal habían hecho mal, y lo haría delante de su jefe mientras construía un caso que acabaría con su carrera. Sora Thompson metió la mano en su chaqueta perfectamente entallada con la precisión serena y calculada de quien está a punto de detonar una bomba nuclear en él. En medio de aquella impecable sala de exposición. Sus dedos se cerraron sobre un pequeño trozo de papel que iba a cambiar la vida de todos en aquel edificio para siempre. Era solo una tarjeta de visita, nada sofisticado, nada dramático.
Pero lo que estaba impreso en esa tarjeta iba a destruir por completo la comprensión de la realidad de Brad Wilson. La colocó sobre el mostrador de mármol entre ella y Brad con un suave clic que resonó por toda la sala como un trueno. El sonido fue tan silencioso, tan simple, pero cargaba con el peso de la devastación absoluta por todos los que la habían tratado como basura durante la última hora. Soy Zora Thompson, directora ejecutiva de Thompson Automotive Group, dijo, y su voz era firme, tranquila y absolutamente aterradora en su silenciosa autoridad. El silencio que siguió fue tan completo, tan absoluto, que se podría haber oído un susurro a 15 metros de distancia. Todas las conversaciones se detuvieron. Todos los movimientos se congelaron. Cada respiración se atascó en la garganta mientras la magnitud de lo que acababa de revelar se hundía en las mentes de todos los presentes. Directora ejecutiva, directora general, la mujer a la que acababan de discriminar. Humillada y expulsada físicamente del edificio estaba la cabeza de toda su empresa. Pero esto hizo que este momento fuera aún más devastador. Zora no había terminado de destruir su mundo. Ni de cerca. Apenas estaba comenzando lo que sería la lección más brutal con consecuencias que cualquiera de estas personas hubiera experimentado. Soy la dueña de este concesionario, continuó, dejando cada palabra flotando en el aire como una sentencia de muerte. Soy la dueña de los 12 locales de este estado. La sorpresa en los rostros de todos fue absolutamente invaluable. Y lo digo literalmente. Nadie habría pagado por ver expresiones tan perfectas. Jessica, la recepcionista condescendiente que le había dicho a Zora que no podía permitirse comprar allí, parecía como si le hubiera caído un rayo. Tenía la boca abierta, los ojos desorbitados por el terror, y prácticamente podías ver toda su carrera pasar ante sus ojos. Los vendedores que habían ignorado a Zora cuando entró estaban paralizados como estatuas, probablemente calculando mentalmente cuántas veces habían tratado así a los clientes, a cuántas personas habían juzgado y descartado solo por su apariencia. Se estaban dando cuenta de que cada acción discriminatoria que habían tomado había sido presenciada por la única persona que tenía el poder de acabar con sus carreras con una sola palabra. Tom, el guardia de seguridad que agarró a Zora y la escoltó como si fuera una delincuente, parecía querer meterse en un agujero y desaparecer para siempre. Había puesto las manos sobre la directora ejecutiva de la empresa, la había tratado como una amenaza y la había humillado frente a una sala de exposición llena de gente. Su carrera en seguridad no solo había terminado. Estaba a punto de convertirse en una advertencia para todos los guardias de seguridad de la industria. Robert Chen, el gerente de distrito que entró corriendo con aspecto de pánico, ahora entendía exactamente por qué había estado tan aterrorizado. Supo quién era Zora Thompson en el momento en que la vio, y observó con horror cómo su personal cometía lo que equivalía a un suicidio corporativo ante sus ojos. Su distrito, su reputación, su carrera, todo estaba a punto de ser analizado minuciosamente por lo que había sucedido bajo su supervisión. Pero la reacción más increíble, más satisfactoria y absolutamente devastadora fue la del propio Brad Wilson. Este hombre que había pasado toda la última hora tratando a Zora como si no valiera nada, que le había exigido múltiples formas de identificación antes de siquiera poder mirar un coche, que había llamado a seguridad como si fuera una amenaza, que la había hecho expulsar del edificio. Su mundo se derrumbaba en tiempo real, y era hermoso verlo. Pero no puede ser. Brad tartamudeó y su voz temblaba de desesperación e incredulidad. Intentaba negar la realidad, intentaba convencerse de que todo era un error, una broma elaborada o un malentendido. Su cerebro, literalmente, no podía procesar el hecho de que acababa de destruir su propia carrera por sus prejuicios y arrogancia. La patética desesperación en su voz era casi triste, si no fuera tan merecida. Este era un hombre que había construido toda su identidad profesional sobre la creencia de que podía juzgar a las personas por su apariencia, que podía determinar el valor de alguien basándose en su ropa, su coche y el color de su piel. Y ahora se enfrentaba a las catastróficas consecuencias de esas creencias.
Pero la respuesta de Sora fue la más poderosa, la más un regreso devastador en la historia de la justicia laboral. ¿Qué? No puedo tener éxito. No puedo tener un negocio. ¿Les suena familiar? Esas palabras golpearon a Brad como un mazazo en el pecho porque lo obligaron a confrontar las horribles suposiciones racistas que habían impulsado cada una de sus acciones durante la última hora. Cada comentario despectivo, cada mirada condescendiente, cada política discriminatoria que había impuesto, todo provenía de su creencia fundamental de que una mujer negra no podía tener el éxito suficiente para permitirse autos de lujo, no podía ser lo suficientemente importante como para merecer respeto, no podía tener el poder suficiente para tener autoridad sobre él. La ironía era tan brutal, tan perfecta que era casi justicia poética. Brad Wilson había pasado una hora entera demostrando que juzgaba a las personas por su raza, género y apariencia. Había creado su propio desastre con sus propios prejuicios, y ahora se ahogaba en las consecuencias de sus propias acciones. Sora se giró para dirigirse a todo el personal, y su voz resonó por el suelo de mármol y las paredes de cristal con la clase de autoridad que hizo que todos dejaran de hacer lo que estaban haciendo y escucharan. Cada empleado en la sala de exposición, desde la recepcionista más joven hasta la vendedora más experimentada, sabían que estaban a punto de escuchar algo que cambiaría para siempre su perspectiva sobre su trabajo, sus clientes y su propio comportamiento. Durante la última hora, he experimentado el peor servicio al cliente de mi vida, comenzó. Y esas palabras deberían haber hecho que cada persona en esa sala examinara su conciencia y sus acciones. Pero no se trataba solo de un mal servicio al cliente. Se trataba de algo mucho más profundo y serio. Pero lo más importante, continuó, es que he sido testigo de una discriminación que va en contra de todo lo que representa esta empresa. No se trató solo de un mal día o de unos cuantos empleados groseros. Se trataba de una cultura tóxica que había permitido que floreciera la discriminación. Una estructura de gestión que había alentado o ignorado el comportamiento prejuicioso y una traición total a todo lo que se suponía que representaba Thompson Automotive Group. La vergüenza y el bochorno en los rostros del personal eran evidentes. Pero para algunos de ellos, ya era demasiado tarde para que la vergüenza salvara sus carreras. Habían cruzado una línea que no se podía deshacer, violado principios que no se podían dejar de violar y demostrado que no merecían representar a una empresa construida sobre el respeto y la igualdad. Fue entonces cuando Brad Wilson hizo un último intento desesperado por salvarse. Su voz temblaba de pánico mientras trataba de desviar la culpa, poner excusas y fingir que, de alguna manera, todo era un malentendido que podía solucionarse con una disculpa. Señora, si lo hubiera sabido, empezó a decir, y se podía oír la desesperación, la súplica, la patética esperanza de que tal vez podría hablar para evitar las consecuencias de sus propios actos. Pero Sora lo interrumpió con palabras que deberían haber sido grabadas en placas y exhibidas en todos los negocios de Estados Unidos. Ese es exactamente el problema. Tu respeto no debería depender de saber quién soy. Esas palabras contenían la verdad más profunda sobre la dignidad humana y la ética empresarial que jamás hayas escuchado. Brad estaba básicamente admitiendo que habría tratado a Sora de manera diferente si hubiera sabido que ella era la directora ejecutiva. Habría sido respetuoso y profesional si hubiera entendido su posición de poder. Pero eso pasó por alto por completo lo que significa ser un ser humano decente y un profesional de los negocios. Cada cliente que cruzaba esas puertas merecía respeto, sin importar quién era, qué aspecto tenía, cuánto dinero parecía tener o qué tipo de coche conducía. La persona sin hogar y el millonario deberían haber recibido el mismo nivel básico de dignidad humana. El adolescente que ahorra para su primer automóvil y la celebridad que compra su 10º vehículo de lujo deberían haber sido tratados con la misma cortesía y profesionalismo. Esto no fue solo un buen negocio. Eso fue decencia humana básica. Y Brad Wilson acababa de demostrar que no entendía ninguno de los dos. El ajuste de cuentas que siguió fue rápido, decisivo y absolutamente brutal en su eficiencia.
Zora Thompson no había construido un imperio multimillonario siendo blanda con la gente que traicionaba los valores de su empresa. Y estaba a punto de demostrar que las acciones tenían consecuencias en todos los niveles de su organización. Brad Wilson, el gerente arrogante que creía estar protegiendo su exclusiva sala de exposición de clientes indeseables, fue despedido en el acto. No suspendido, no recibió advertencia, no fue enviado a capacitación adicional. Despedido inmediatamente efectivo en ese momento. Empaca tus cosas y sal. Su carrera en la industria automotriz había terminado. Su reputación fue destruida. Su sensación de superioridad y poder se había revelado como nada más que una ilusión basada en el prejuicio y la ignorancia. La mirada en el rostro de Brad cuando se dio cuenta de que sus acciones discriminatorias le habían costado todo fue algo que nunca olvidarás. Se trataba de un hombre que probablemente se creía intocable, que había creído que su posición le daba derecho a tratar a las personas como quisiera y que había asumido que sus prejuicios nunca tendrían consecuencias. Y ahora estaba aprendiendo que el mundo real no funcionaba de esa manera. Jessica, la recepcionista condescendiente que le había dicho a Zora que no podía darse el lujo de comprar allí y que debería probar en el lote de autos usados de la calle, descubrió que su actitud engreída y su comportamiento discriminatorio le habían costado más que solo este trabajo. Cuando se supo por qué la habían despedido, y se sabría aún más, sus posibilidades de volver a trabajar en el comercio minorista de lujo o en atención al cliente eran prácticamente nulas. Su carrera terminó porque no pudo tratar a un cliente con el respeto básico. Tom, el guardia de seguridad que agarró físicamente a Zora y la escoltó afuera como si fuera una criminal, aprendió que seguir órdenes discriminatorias no era una defensa para acciones discriminatorias. Fue despedido inmediatamente y su licencia de seguridad probablemente sería revisada por la Junta Estatal por violar los derechos civiles de un cliente. Su carrera en seguridad probablemente había terminado y enfrentaba posibles consecuencias legales por sus acciones. Pero esto es lo que hizo de Zora Thompson una verdadera líder. Su respuesta a esta situación fue mucho más allá de castigar a quienes la habían discriminado. Podría haberse detenido y despedir a Brad, Jessica y Tom. Ella podría haber dejado claro su punto de vista y haberse marchado. En lugar de eso, utilizó ese momento como una oportunidad para crear un cambio positivo que afectaría a cada cliente que entrara por esas puertas en el futuro. Zora anunció una renovación cultural integral para todo el concesionario que comenzará de inmediato. Todos los empleados recibirían una capacitación obligatoria sobre diversidad, no solo un seminario de medio día o un curso en línea, sino una educación continua e integral sobre cómo tratar a todos los clientes con dignidad y respeto. La capacitación estaría a cargo de expertos externos, no de personal interno, para garantizar que fuera exhaustiva, imparcial y eficaz. Implementó nuevas prácticas de contratación que priorizaban el carácter sobre la apariencia, asegurando que los futuros empleados fueran seleccionados en función de su capacidad para tratar a todos los clientes de manera profesional, independientemente de prejuicios personales o sesgos inconscientes. El proceso de entrevista incluiría escenarios diseñados para probar cómo respondieron los candidatos a clientes de diferentes orígenes, diferentes situaciones económicas y diferentes apariencias. Se establecieron nuevos protocolos de servicio al cliente para garantizar que cada persona que cruzara esas puertas recibiera el mismo nivel de atención y respeto, ya sea que condujera un Honda Civic destartalado o un Bentley nuevo. Cada interacción con los clientes sería monitoreada y evaluada para evitar que la discriminación vuelva a arraigarse en la cultura. Pero quizás lo más importante es que Zora dejó en claro que estos cambios no tenían por único objetivo evitar problemas legales o mala publicidad. Se trataba de crear el tipo de entorno empresarial que reflejara los valores que ella había mantenido desde que tenía 12 años, cuando trabajaba en el taller de su tío en Detroit. Y entonces Zora hizo algo que mostró exactamente qué tipo de persona era realmente. Algo que demostró que esta historia no se trataba solo de venganza o castigo. Se trataba de justicia y de arreglar las cosas para todos aquellos que habían sido afectados por la discriminación que ella había presenciado. Recordó a Jennifer,
la joven profesional negra que había sido sometida al mismo trato discriminatorio mientras Sora observaba desde el estacionamiento. Jennifer, que no tenía nada que ver con este drama corporativo, pero que había quedado atrapada en el prejuicio sistemático que había infectado a este concesionario. Jennifer, que había llegado con la esperanza de celebrar su éxito con la compra de un coche de lujo, experimentó en cambio la misma humillación y falta de respeto que había soportado Sora. Sora encontró a Jennifer, que todavía estaba en la sala de exposición tratando de procesar lo que acababa de suceder, probablemente preguntándose si debía irse o quedarse, probablemente sintiéndose avergonzada y confundida por toda la situación. Y Sora le hizo una oferta que demostró que esta historia era más que un simple castigo para los malhechores. Se trataba de reparar el daño que se había hecho y mostrar cómo debería ser un servicio al cliente genuino. Le ofreció a Jennifer el BMW que le interesaba con un descuento significativo junto con una disculpa personal por el trato recibido. No se trató simplemente de una disculpa corporativa o una carta formal, sino de un reconocimiento personal genuino de que Jennifer había sido agraviada y que eso nunca volvería a suceder. El descuento no era solo cuestión de dinero. Se trataba de reconocer que el tiempo de Jennifer había sido desperdiciado. Su dignidad había sido violada y su confianza en el negocio había sido destrozada por empleados que no merecían representar a Thompson Automotive Group. La reacción de Jennifer fue todo lo que uno esperaría que fuera. Sorpresa, gratitud y probablemente algo de alivio porque su experiencia no fue ignorada ni descartada. Ella pudo irse en el coche que quería. Pero lo más importante es que pudo ver que la discriminación no siempre triunfa. Que a veces prevalecía la justicia y que había líderes empresariales que defendían lo correcto incluso cuando era difícil o costoso. Pero el momento más poderoso llegó al final, cuando Sora Thompson se dirigió a todos en esa sala de exposición, empleados, clientes y todos aquellos que habían presenciado esta increíble confrontación con la filosofía que había guiado toda su carrera y construido su imperio de la nada. Juzguemos a las personas por su carácter, no por su apariencia, dijo. Y esas palabras resonaron en toda la sala de exposición y deberían haber resonado en todas las empresas de Estados Unidos. En un mundo donde las personas eran constantemente juzgadas por características superficiales, su ropa, su coche, su barrio, su raza, su género, su edad, Sora Thompson acababa de dar una clase magistral sobre lo que realmente importaba. El carácter se revelaba a través de acciones, a través de decisiones, a través de cómo tratábamos a los demás cuando pensábamos que nadie importante nos estaba mirando. El carácter tenía que ver con la integridad, el respeto y la decencia humana básica. Brad Wilson había sido juzgado por su carácter, y se había descubierto que su carácter era completamente deficiente. Había elegido discriminar. Había elegido ser irrespetuoso. Había elegido tratar a otro ser humano como si no valiera nada. Esas decisiones revelaron su verdadero carácter, y ese carácter le costó todo. Sora Thompson también había sido juzgada por su carácter, y su carácter se había demostrado en cada momento de esta confrontación. Ella había permanecido tranquila bajo presión. Ella había dado a la gente oportunidades de hacer lo correcto. Ella había usado su poder para proteger a otros de la discriminación y había implementado cambios para prevenir daños futuros. Su personaje había construido un imperio y continuaría cosechando éxitos durante las próximas décadas. Esto fue más que una simple historia sobre un mal servicio al cliente castigado o una venganza fría. Se trataba de la dignidad humana fundamental, del tipo de sociedad en la que queríamos vivir, de la responsabilidad que conllevan el poder y la posición, y de las consecuencias que se producían cuando permitíamos que los prejuicios y la discriminación florecieran en nuestras empresas y comunidades. Sora Thompson había entrado a ese concesionario como una prueba del carácter de sus empleados, pero salió habiendo dado una clase magistral sobre liderazgo, justicia y el poder de tratar a cada ser humano con el respeto que merece simplemente porque es humano. Y Brad Wilson salió sin nada más que el conocimiento de que sus prejuicios y discriminación habían destruido todo lo que creía haber construido. Aprendió de la manera más difícil posible que el carácter importa,
que las acciones tienen consecuencias y que a veces la persona que juzgas y descartas es exactamente la persona que tiene el poder de cambiar tu vida para siempre. A veces el karma viene disfrazado de consecuencias. A veces venía disfrazado de justicia. Y, a veces, si realmente tenías mala suerte y realmente lo merecías, esto se tradujo en discriminar a tu propio jefe y tener que afrontar las consecuencias de cada elección prejuiciosa que hubieras tomado. La lección aquí no fue solo sobre negocios o servicio al cliente. Se trataba de la vida, de valores, del tipo de persona que elegías ser cuando pensabas que nadie importante te estaba mirando. Porque aquí está la verdad que Brad Wilson aprendió demasiado tarde. Alguien importante siempre estaba observando y ese alguien podría ser la persona cuya opinión más importaba. ¿Te gustó esta historia? Pulsa el botón de suscripción y comparte este video con otros para que ellos también puedan aprender.